Señor Bolaños, bueno, ya sabemos que hacer una pregunta a este Gobierno siempre es una invitación a que nos visiten sus mentiras. Cada vez que anuncian una línea roja, la única duda que tenemos es cuánto tiempo tardarán en traspasarla. Ocurrió con los pactos con Podemos y con Bildu, ocurrió con los indultos y está ocurriendo en estos momentos con la amnistía. En definitiva, porque ustedes pintan sus líneas rojas con tinta invisible, como invisibles son sus principios. Toda la acción de este Gobierno está orientada a amnistiar a unas cientos de personas, mientras condenan el presente y el futuro de 48 millones de españoles. Mientras se encargan de apaciguar a Puigdemont, vemos cómo las costas canarias están desbordadas por las llegadas diarias de inmigrantes. Llevan años, 5 años sin ocuparse del problema del agua y hoy en Cataluña ya hay una situación de emergencia. O podemos hablar también de la situación que viven los agricultores y los ganaderos, la crisis profunda que vive el campo español. Porque, mire, señor Bolaños, no hay mayor desigualdad que gobernar para unos pocos en perjuicio de casi todos. Por eso le pregunto, ¿hasta dónde van a ceder con tal de permanecer en el Gobierno? Señor ministro, cuando quiera. Buenos días, señora presidenta. Mire, señora Gamarra, mire este Parlamento. Gente que piensa distinto, diputados que hablan lenguas diferentes, personas que vienen de grupos políticos distintos. Y esto que ve usted aquí, esto es España. Le gustará o no le gustará, pero esto es España. Y, por tanto, ninguno de los grupos políticos que estamos en esta Cámara tenemos el suficiente apoyo para tomar decisiones por nosotros mismos. Y por eso tenemos que hacer una cosa que, fíjese, es revolucionario. Es acordar, es hablar, es dialogar, es negociar. Y ustedes, lamentablemente, esto no lo entienden. Y como no entienden esto, que es la realidad política de nuestro país, tengo que decirle que no entienden ustedes España. No la entienden, porque para ustedes hablar, acordar, dialogar, pues es humillarse, es ceder, es arrodillarse. Oiga, ¿se arrodillan ustedes y se humillan ante Vox cuando pactan los gobiernos autonómicos? Y por supuesto que desde el Gobierno vamos a seguir hablando y dialogando con todos los grupos políticos para que nuestro país sea cada día mejor. ¿Y sabe con qué grupos hablamos? Con ustedes. Si es que ustedes y nosotros hace nada hemos pactado la reforma del artículo 49 de la Constitución. Por cierto, señora Gamarra, que fue un honor para mí discutirlo y negociarlo con usted y lograr un gran acuerdo que ha significado un avance muy importante para los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Señora Gamarra, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Bolaños, la España real no es esta. La España real está en las calles, en las plazas, y esa usted ni la conoce ni la visita. Yo le he preguntado hasta dónde está dispuesto a ceder en perjuicio de los españoles, y usted solo me contesta por las concesiones a sus socios, porque es lo único que les interesa. Le falla el subconsciente. Mire, si hay que cambiar el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal para beneficiar a una sola persona, a un prófugo, se hace. Pero si hay que hacerlo para desalojar a los ocupas, eso ya no. Si hay que presionar a los fiscales para blindar a Puigdemont, pues se hace, que para eso está el fiscal general del Estado, el que usted acaba de ratificar después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo por desviación de poder. Pero si hay que presionar en Bruselas para defender los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, para defenderlos ante la política que está llevando a la protección de la competencia desleal, eso ya no, señor Bolaños, eso ya no. ¿Para quién gobiernan ustedes? Le diré lo que opinan la mayoría de los españoles. Para sí mismos y para sus socios. Para nadie más. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Ha dicho usted que esta no es la España real. Entiendo que no está usted deslegitimando las elecciones del 23 de julio. Estoy convencido que no ha sido su intención, pero lo acaba de decir. Esta es la España real. Señora Gamarra, ¿le gustará o no le gustará lo que votaron los españoles el 23 de julio libre y voluntariamente? ¿Le guste o no le gusta el resultado?
Y mire, le voy a decir, dice usted que aceptamos, no aceptamos. Le voy a decir cosas que no aceptamos. Este gobierno, por ejemplo, no aceptaría nunca una trama parapolicial para destruir pruebas que hayan imputado a su propio partido. Tampoco aceptaríamos que se fabricaran pruebas contra partidos rivales. Mire, y hay algo que también dijo el señor Feijóo, y es que la Constitución en España no existía. ¿Me puede usted decir, por favor, qué reformamos usted y yo en aquella negociación si la Constitución no existía, como decía el señor Feijóo? Mire, un respeto a la España aquí representada, porque es simple y llanamente lo que votaron los españoles y las españolas. Ya sé que no les gustó, siguen en la oposición, pero esto es España. Gracias. Señor Bolaños, le han dejado solo. Se ve que el gobierno es solidario, pero el presidente no, y le ha dejado solo ante el peligro. Espero que conteste al menos alguna de las preguntas que le plantee la oposición. Supongo que hoy se le habrá atragantado el desayuno leyendo las portadas de la prensa, donde ha quedado claro que una mayoría de fiscales ha dicho no a las cacicadas del gobierno del señor Pedro Sánchez. Han ido ustedes demasiado lejos. Hace unos días, el presidente del gobierno decía en un medio de comunicación que lo que había hecho el independentismo en Cataluña no había sido terrorismo. Se ve que ahora también es juez, el señor Sánchez. Y yo le pregunto, señor Bolaños, si aquello no fue terrorismo, entonces ¿a qué viene el empeño de su gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? ¿A qué viene? Señor ministro, cuando usted quiera. Señora presidenta, mire, señor Tellado, lamentablemente en España sabemos muy bien lo que es el terrorismo, porque lo sufrimos durante más de 4 décadas. Usted sabe lo que es el terrorismo, lo sé yo. Su grupo político y su partido político también sabe lo que es el terrorismo, y lo sabemos también nosotros desde el Partido Socialista. Por eso le voy a decir algo de manera muy clara. Paren de banalizar el terrorismo. Paren de banalizar, de tanto banalizar la palabra. De tanto banalizarla, la palabra terrorismo en su boca no vale, no significa nada, porque hace más de 10 años que la democracia española venció al terrorismo, señor Tellado. Y sabe también lo que le digo, que es una desgracia para nuestro país que el Partido Popular sea incapaz de hacer oposición sin utilizar el terrorismo. Señor Tellado, cuando quiera. Gracias, presidenta. ¿Sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo, porque gobiernan con los herederos. Están ahí, le dan su voto y a usted le han hecho ministro. Mire, señor Bolaños, permítame una lección de primero de Estado de Derecho. En una democracia normal, a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías. En una democracia normal, el gobierno de un país no se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país. En una democracia normal, el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces. En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales, que es lo que acaban de hacer y se les ha pillado. Mire, señor Bolaños, y esto es muy grave, ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5/2021 como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP, están recogidos en autos judiciales y ustedes pretenden amnistiarlos. Fueron pensados y planificados en Ginebra y con la ayuda de Arnaldo Otegi. ¿Le suena? ¿Le suena? A ellos sí, sus socios. Mire, este gobierno cree que hay terrorismo bueno y que se pueden apoyar en quienes lo defienden y ustedes lo justifican. Lamentable. Señor Tellado, se le ha terminado el tiempo. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Usted afirma con toda rotundidad que hubo terrorismo. Entonces le quiero hacer una pregunta.
¿Me puede, por favor, usted decir por qué? ¿Me puede usted, por favor, decir por qué, después de las elecciones del 23 de julio, ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué ocurre? ¿O qué ocurre? ¿Que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes y no logran la investidura del señor Feijóo? ¿Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo? Mire, ese es el cinismo del Partido Popular, el cinismo absoluto del Partido Popular. Mire, lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista. Ustedes lo saben. ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña? ¿Por qué no lo decían? Mire, le voy a decir algo. Ustedes, gracias, yo agradezco mucho que me hagan preguntas, así puedo difundir mi pensamiento, pero les agradecería también que no me interrumpieran, si es posible. Ustedes se avergonzarán de relacionar el proceso independentista y el terrorismo como hoy se avergüenzan de lo que le dijeron al presidente Zapatero y al ministro Rubalcaba por acabar con ETA hace una década. Relájense, señorías, y disfruten. Mire, en un Estado de Derecho, señor Bolaños, quien decide quién es terrorista no es usted ni el presidente del Gobierno, lo deciden los jueces. Y ese es el problema que ustedes tienen, que pretenden influir en los jueces y pretenden modificar todo nuestro ordenamiento para que los jueces no tengan herramientas con las que defender el Estado de Derecho. Pero mire, señor Bolaños, la semana pasada algunos medios de comunicación tan importantes como el New York Times, el Times de Londres, televisiones de Alemania, Italia o Francia hacían un relato exhaustivo sobre las relaciones entre sus apéndices independentistas y el señor Putin. El Kremlin ha estado utilizando la guerra híbrida para atacar la soberanía nacional y ponerse al lado de aquellos que pretendían destruir nuestra unidad territorial. En el último informe de seguridad nacional aprobado por su Gobierno en marzo del año pasado y que se han negado a presentar en esta Cámara, el informe del Servicio de Acción Europea sostenía que hay contactos estrechos entre funcionarios rusos y representantes de secesionistas catalanes que requieren una investigación en profundidad. Eso es lo que está haciendo en estos momentos un juez en Barcelona. Eso es lo que se está haciendo desentrañando la trama que respalda las conexiones entre Putin y Puigdemont. Una clara conspiración contra nuestra seguridad nacional. Por eso es por lo que le pregunto, señor Bolaños, si no le interrumpe el señor Puente, si va a desactivar la investigación con su autoamnistía para tapar esos delitos o será otra de esas líneas rojas que usted acostumbra a pisotear. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Respondo a su pregunta y le tengo que informar de que los delitos de traición están expresamente excluidos en la ley de amnistía. Por tanto, señor Hernando, yo creo que sería bueno que usted leyera la ley antes de preguntar sobre ella y, en el caso de que se la lea, sería bueno que intentara comprender lo que dice la ley, porque se dice expresamente que está excluido de la amnistía. Mire, le voy a decir que no sé si en Cataluña hubo, y efectivamente dice usted obviedades de manera muy solemne, que serán los jueces quienes determinen si hay o no hay un delito. Claro, evidentemente, pero eso también será aplicable a lo que dicen ustedes, ¿no? Porque también ustedes califican los hechos. Bien, dicha esa obviedad, le diré, yo no sé, y serán los jueces quienes lo determinen, si ha habido o no una trama de espionaje internacional en Cataluña. Lo que sí le digo es que hubo una trama de espionaje en Cataluña protagonizada por los gobiernos del Partido Popular, que se espiaba a partidos rivales, se espiaba a miembros de su propio partido y se intentaban fabricar pruebas falsas. Hoy mismo estamos conociendo noticias de que hay denuncias dentro del Partido Popular de Madrid de espionaje entre ustedes. Es decir, que eso que usted pregunta, pues sinceramente hoy igual no es el día más adecuado para hablar de espionaje por parte del Partido Popular. Gracias. Señor Hernando, cuando quiera.
Señor Bolaños, sigue usted con sus cómicos monólogos. Pero mire, aquí quien ha espiado a sus apéndices y les ha pinchado los teléfonos han sido ustedes. Quizás usted no lo sabía, pero el señor Sánchez sí. El señor Sánchez sabía que le estaban pinchando los teléfonos a sus socios, a sus apéndices de Esquerra Republicana de Cataluña. Y mire, usted no venga aquí haciendo alardes de nada, porque usted con el independentismo o traga o cae. Hay una imagen muy icónica de un Mosso de Escuadra en una manifestación disolviendo a un manifestante en la que le dice: la República Catalana no existe, idiota. Pues señor Bolaños, la mayoría progresista tampoco existe. O ustedes tragan con el independentismo o ustedes caen. Y quien no va a tragar es el pueblo español y se lo va a demostrar la... Señor Hernández. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Imagino que se refiere usted a una operación que se inició durante el gobierno del Partido Popular, que tanta gracia le hace. Claro, es que ustedes no tienen salida y por eso pues intentan hacer este tipo de intervenciones verdaderamente grotescas. Mire, le voy a decir algo. La situación en Cataluña hoy está infinitamente mejor que cuando llegamos al gobierno. Eso es algo evidente. Pero ya que usted tiene tantos problemas con los grupos parlamentarios independentistas catalanes, le diré, oiga, si son traidores a la patria, ¿por qué se sentaron ustedes en verano para intentar conseguir la investidura del señor Feijóo con ellos? Si son terroristas, ¿por qué se sentaron con ellos en verano para intentar lograr votos para el señor Feijóo? O son traidores, o son terroristas, o ustedes se sientan con quien haga falta y les llaman traidores y terroristas cuando no les dan los votos para la investidura del señor Feijóo. Esto es lo que pasó, así de simple y así de sencillo. Por tanto, les agradeceríamos que reconozcan la democracia parlamentaria. Ya sé que no les gustó el resultado, pero los españoles votaron. ¿Y sabe lo que le dijeron a la coalición ultra? Que se queden en la oposición 4 años más. Gracias. Vaya mañana lleva usted, ¿eh? Vaya mañana. Mire, le voy a hacer 2 preguntas nada más. Mire, yo creo que usted es como la Santísima Trinidad. En torno a usted agrupa poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por tanto, será posible que me conteste a estas preguntas que le voy a hacer. Usted y su gobierno llevan un tiempo permitiendo un linchamiento judicial a jueces y fiscales, mirando hacia otro lado, con la connivencia también de la presidenta del Congreso, que no rechaza estos hechos. ¿Hasta cuándo lo va a permitir usted? Y si su gobierno y usted va a levantar la cabeza de una vez por todas y pedirle a sus socios que cesen en este linchamiento. Y en segundo lugar, ¿nos puede confirmar usted cuál va a ser la solución imaginativa para modificar la ley de enjuiciamiento criminal para volver a hacer un traje a medida al independentismo? Muchas gracias. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Bendodo, ustedes me preguntan mucho, pero me escuchan poco, porque he dicho en reiteradas ocasiones que, desde luego, los jueces y magistrados de este país pueden contar con el respaldo del Gobierno de España para hacer con independencia, con imparcialidad y con rigor su labor. Y defenderles, por supuesto, de todas las descalificaciones, lo he hecho públicamente, lo vuelvo a hacer aquí hoy, y también de cualquier injerencia. Que hay en injerencia al Poder Judicial, el Partido Popular alguna experiencia tiene, señor Bendodo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero saben ustedes de lo que les estoy hablando. Por tanto, le voy a decir cosas que no van a suceder, desde luego, con nosotros en el Gobierno. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra ningún fiscal, contra ningún juez, porque simplemente no opine lo que opinamos nosotros. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra el Tribunal Constitucional, una campaña que está encabezando el propio líder de su partido, el señor Feijóo, simplemente porque el Tribunal Constitucional dicta resoluciones que a ustedes no les gustan. Lo que pasa con este Gobierno, a diferencia de lo que pasaba con el Gobierno suyo del Partido Popular, es que las instituciones se respetan por el Gobierno. Y, por tanto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los fiscales, los jueces, los magistrados ejercen su labor con independencia, con imparcialidad y con el respeto y la protección del Gobierno. Fíjense qué diferente
es respecto a lo que pasaba cuando ustedes gobernaban, con policías patrióticas cometiendo delitos para tapar delitos que habían cometido ustedes. Eso es lo que pasaba con el gobierno del Partido Popular y lo que hoy pasa es justo lo contrario. Respeto al Estado de Derecho y respeto a las instituciones. Gracias. Señor Bendodo, cuando quiera. Ministro, cálmese, se puede contestar con tranquilidad, ¿eh? Mire, lleva mala mañana, lo entiendo. Mire, insisto que usted acumula mucho poder, nunca un ministro acumuló tanto poder, pero ni siquiera por eso me ha podido responder. No olvide que el que mucho abarca, poco aprieta, téngalo en cuenta. Déjame que le insista. Deme una razón, solo una razón por la que el Gobierno eliminó la sedición que no fuera contentar al independentismo. Una razón más. Deme una razón por la que el Gobierno abarató la malversación que no fuera contentar al independentismo. Y deme una única razón, solo una, por la que el Gobierno ahora va a modificar la ley de enjuiciamiento criminal que no sea contentar al independentismo y hacerle un traje a medida. En definitiva, comprar sus votos. Todo han sido trajes a medida. La Moncloa se ha convertido en una sastrería a medida. Eso lo han conseguido ustedes y se arrepentirán, porque a cada sesión el independentismo le va a pedir una talla más. Esa es la realidad. Usted debería saber que el chantajista nunca se conforma con el primer pago. Muchas gracias. Señor ministro, cuando quiera. Gracias. Ustedes creo que no comprenden el funcionamiento normal de una democracia y por eso protagonizaron aquella frase que pasó a los anales de la historia de que controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Eso lo dijo el Partido Popular también en su época de gobierno. Yo entiendo que se avergüencen de todo esto que protagonizó el Partido Popular durante su gobierno. Le voy a decir, respecto a la pregunta que usted me formula, que la amnistía va a funcionar, igual que funcionaron los indultos. Por eso Cataluña hoy está mejor que hace 5 años, porque con acuerdos y con diálogos entre diferentes, devolviendo a la política y a la negociación lo que nunca debió salir de la política, es como podemos resolver un conflicto político tan acusado como el que hubo en Cataluña. Denos tiempo, España nos lo ha dado 4 años más y por eso vamos a conseguir resolver, abrir una nueva etapa en un conflicto como el de Cataluña. Muchas gracias. Señor Bolaños, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso, ¿no? ¿Le suena? Ustedes conocen también la democracia, que por eso parece que se están dedicando a desmantelarla. El otro día dijo que este país con ustedes era más habitable y le pregunto, ¿qué entienden ustedes para habitable y a quién le están dejando un país más habitable? Muy bien. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, le voy a responder lo que es un país más habitable. Un país cuya economía crece 5 veces más que la media de la Unión Europea. Un país que tiene 21 millones de trabajadores con empleo, con derechos y con dignidad. Un país que sube el salario mínimo interprofesional. Un país donde la convivencia hoy en Cataluña y de Cataluña con el resto de España está garantizada. Un país donde no se celebran referéndums ilegales de autodeterminación. Un país donde se cumple la Constitución y se cumple la ley. Un país más habitable es un país que acoge a todos, a los que piensan diferente, a los que viven diferente, a los que se presentan a las elecciones por un partido, a los 2 años les traicionan al partido y a sus votantes, se cambian de chaqueta y termina la legislatura con otro partido. Eso es un país más habitable. Señor diputado, cuando quiera. Yo entiendo que a votar con principios usted le llame cambiar de chaqueta, porque principios es algo que usted no sabe lo que es y que desde luego nadie en esa bancada azul se lo va a poder explicar. Mire, desde que ustedes están en el gobierno, quienes viven mejor son los que han dado un golpe a la Constitución en Cataluña porque reciben impunidad a cambio de poder. También quienes han practicado el más aberrante de los totalitarismos, que reciben blanqueamiento y olvido también a cambio de poder. Pero el resto de los españoles vivimos peor, porque ustedes han traficado con nuestra igualdad, han mercadeado con la ley que nos hemos dado todos, han construido un muro contra la convivencia y han sucumbido al discurso nacionalista que supone dividirnos para enfrentarnos y enfrentarnos para romper este país. Mire, ustedes no son
son víctimas de una extorsión. Ustedes son protagonistas voluntarios de una entrega que rinde al Estado a cambio de mantenerles en el sillón. Ustedes no viven sometidos, someten a todos los españoles porque han decidido que pisotear la Constitución les compensa y les conviene para seguir en el poder. Nos están dejando un país en el que quienes les apoyan pueden vivir impunemente saltándose la ley, mientras que los que denunciamos esto, los que queremos defender el Estado de Derecho y la Constitución, somos fachas. Los jueces que no dictan sentencias que ustedes quieren, fachas. Los fiscales que no se someten a los dictados del gobierno, fachas. Los periodistas que no les bailan el agua, fachas. Los españoles que no les batan, fachas. Oiga, señor Bolaños, ¿no será que los fachas son ustedes? Porque desde luego está quedándoles un discurso un poco totalitario. Atacan a los jueces porque les molesta la justicia, les molesta la ley porque creen que están por encima de ella, les sobra el Parlamento porque no soportan rendir cuentas y les molesta la democracia porque quieren aglutinar todo el poder en la figura del presidente del gobierno. No, señor Bolaños, con usted este país no es más habitable. Lo que les está pasando a ustedes es que España está siendo ya democráticamente irrespirable. Pero les voy a decir una cosa, España es mucho más que su gobierno. No van a poder con este país. A los independentistas les digo, con España no pueden, aunque con Sánchez sí. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Ha dicho usted que no acepta que haya políticos que se metan con jueces. Señor Feijóo, cuidado que igual va por usted y por sus críticas al Constitucional. Que este señor en cualquier momento cambia de grupo y acaba en Vox. Cuidado, cuidado. Miren, le voy a decir lo que es un país más habitable. Un país más habitable es un país en el que hemos reducido la temporalidad a la mitad gracias a la aprobación de la reforma laboral, esa que de manera indigna y traicionando a sus votantes votó usted en contra. A la mitad la temporalidad. Un país más habitable es un país que reduce en 5 años un 20% la brecha de injusticia en la igualdad de hombres y mujeres, la brecha salarial, un 20%. Eso es un país más habitable. Y un país más habitable es que hoy en Cataluña menos del 10% de la población cree que tiene que haber una salida unilateral al conflicto en Cataluña. Eso es un país más habitable. Y le voy a decir también lo que es un país menos habitable. Un país menos habitable es aquel en el que la derecha, un partido como ustedes de centro derecha, se abraza con pasión a lo que hace la ultraderecha. Y se abraza en políticas, pero no solo en políticas, sino también en técnicas ultraderechistas, porque ustedes exageran, faltan a la verdad, hacen una hipérbole de todo, nos dicen que estamos acabando con la democracia. Miren, se lo voy a decir bien claro, con una sola palabra, lo que dicen ustedes es mentira, punto. Eso es mentira. Somos un gobierno respetuoso con la democracia, con el Estado de Derecho, que trabaja cada día para mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos. Gracias.